Alejandro se quedó mirando la pantalla del portátil, la voz de Richard Wolff aún resonando en sus oídos. Las palabras del economista no eran nuevas para él. Las había escuchado durante años en vídeos de YouTube que veía a la hora de comer. Wolff era un profeta del caos. Un hombre que parecía encontrar la decadencia capitalista en cada titular de periódico. Alejandro siempre había desestimado sus advertencias como una versión moderna del fin del mundo, entretenida para ver, pero irrelevante para la vida real. Después de todo, él vivía en una ciudad próspera, con un trabajo estable en una empresa de marketing digital, y su mayor preocupación era si la hipoteca subiría o si podría pagar las vacaciones de verano. Pero esta vez, algo era diferente. La entrevista de Wolff no era una diatriba abstracta. Estaba llena de detalles inquietantes que coincidían con lo que Alejandro estaba viendo a su alrededor. La inflación ya no era un concepto económico. Era la subida constante en el precio de la leche y el pan. Era tener que pensarlo 2 veces antes de llenar el depósito de gasolina. Las grietas en el sistema financiero no eran solo una teoría, sino la noticia de quiebras de bancos regionales que, aunque lejos, provocaban temblores en la bolsa. La incertidumbre, la famosa incertidumbre de Wolff, era un frío que se colaba por la ventana. El eco de la alarma. Esa misma tarde, en la oficina, Alejandro intentó hablar del tema con sus colegas. ¿Han visto lo que dice Wolff? ¿No?, preguntó. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Laura, la jefa de su departamento, se rió con desdén. Oh, por favor, Alejandro. Wolff es como los que anuncian el apocalipsis. Si le hicieras caso, estaríamos vendiendo nuestro coche para comprar latas de comida. Esto es una corrección del mercado, no el fin del mundo. Otros asintieron con la cabeza, demasiado ocupados con sus propias tareas para prestar atención a las teorías de la conspiración. Alejandro se sintió solo, como si él fuera el único que escuchaba la sirena de una ambulancia lejana que se acercaba. Decidió que no podía seguir ignorando la señal. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio y empezó a investigar. Buscó artículos sobre inflación persistente, sobre cómo proteger los ahorros en tiempos de crisis y sobre cómo el dinero digital podría ser una trampa. Cuanto más leía, más se daba cuenta de lo frágil que era el sistema en el que había confiado ciegamente. Sus ahorros, que había invertido en un fondo de jubilación que se basaba en la premisa de un crecimiento constante, de repente parecían una apuesta arriesgada. Su trabajo, que le parecía tan seguro, dependía de una economía global que estaba al borde de la fractura. El despertar de la preparación. Alejandro empezó a tomar medidas pequeñas, casi imperceptibles. Abrió una cuenta de ahorros en un banco local más conservador. Empezó a buscar cursos para aprender nuevas habilidades de programación, algo que le daría un ingreso alternativo si su trabajo se desmoronaba. Lo más importante, empezó a hablar con su esposa, no para asustarla, sino para compartir sus preocupaciones y crear un plan. Juntos, crearon un presupuesto de emergencia, redujeron gastos innecesarios y empezaron a construir una red de contactos locales, personas con habilidades útiles como carpintería, jardinería o mecánica, con la idea de que en un mundo incierto, la comunidad era el mejor activo. Mientras sus colegas se reían de su paranoia, Alejandro se sintió cada vez más en control. Wolff no había ofrecido una fórmula mágica, sino una simple verdad, que la preparación no era una opción. Era un acto de supervivencia. Alejandro no se estaba preparando para el fin del mundo, se estaba preparando para un mundo nuevo, uno en el que la estabilidad del pasado era un lujo que ya no podía darse por sentado. La advertencia de Wolff se había convertido en una brújula. Lejos de sumergirlo en el pesimismo, lo había despertado. Alejandro sabía que no podía controlar las grandes fuerzas que movían los mercados y la política, pero podía controlar cómo se preparaba. Y al hacerlo, se dio cuenta de que no estaba solo. En los foros de Internet y en los grupos de redes sociales, había miles de personas, como él, que habían escuchado la alarma. Eran voces que no salían en los titulares, pero que estaban haciendo planes en silencio, preparándose para un futuro que la mayoría aún no quería ver. La pregunta de Wolff, ¿qué pasará con aquellos que no estén preparados?, ahora tenía un significado personal para Alejandro. No era una pregunta sobre el fin del mundo, sino sobre el principio de uno nuevo, uno en el que la determinación y la preparación serían las nuevas monedas de cambio. Han pasado 6 meses desde que Alejandro comenzó a prepararse. El mundo, que antes se sentía como una entidad distante, ahora se sentía como una casa que se desmorona lentamente, con el crujido de la madera y el sonido de las grietas. La corrección del mercado que sus colegas predecían se había transformado en una recesión en toda regla. La inflación se había vuelto una bestia indomable.
El precio de la gasolina era tan alto que muchos optaban por usar el transporte público, y las colas para conseguir productos básicos en los supermercados eran más largas de lo habitual. La gente, que antes se reía de la paranoia de Alejandro, ahora miraba con ojos de preocupación. Laura, su jefa, ya no hablaba de vacaciones de verano. Hablaba de recortes en el presupuesto y de cómo la empresa podría tener que ajustar su plantilla. La alarma de Wolf, que antes era una sirena lejana, ahora sonaba justo afuera de la ventana. El despertar de la comunidad. Alejandro había hecho un plan y ahora lo estaba poniendo en práctica. Había intercambiado sus ahorros en el fondo de jubilación por activos más sólidos, como oro y plata, siguiendo los consejos de los foros que leía. Su red de contactos se había vuelto invaluable. No solo eran personas, eran habilidades. La vecina que sabía tejer ahora le enseñaba a Alejandro, y él, a cambio, le ayudaba con su computadora. En su barrio, un grupo de vecinos se había organizado para cultivar vegetales en un jardín comunitario. La gente que antes solo se saludaba en el ascensor, ahora se reunía para compartir conocimientos. La autosuficiencia se había convertido en la nueva forma de prosperidad. Lo más sorprendente para Alejandro no fue la caída de la economía, sino el cambio en la mentalidad de la gente. La confianza en las instituciones se había evaporado, tal como Wolf había predicho. Los noticieros del gobierno, que seguían hablando de crecimiento y estabilidad, eran recibidos con un escepticismo mordaz. La gente confiaba más en lo que veía en las calles, en lo que escuchaba de sus vecinos, que en lo que decían los políticos. La frustración y el miedo que antes eran solo un murmullo, ahora eran un rugido. El punto de inflexión. Un día, la empresa de Alejandro anunció despidos. No fue una sorpresa, pero aún así fue un golpe duro. Él, que había estado preparándose, no entró en pánico. Tenía su fondo de emergencia, sus nuevas habilidades y su red de contactos. Mientras sus compañeros se lamentaban, él se puso a trabajar en su plan. En lugar de buscar un nuevo trabajo en un mercado laboral saturado, empezó a ofrecer sus servicios de diseño a los negocios locales. Les ayudó a crear menús de trueque, a promocionar sus productos en la nueva economía comunitaria que estaba surgiendo. El mundo que Alejandro había conocido se estaba desintegrando, pero él no estaba indefenso. Las palabras de Wolf ya no eran advertencias, eran una guía. No se trata de sembrar miedo, sino de abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Alejandro tenía los ojos abiertos, y lo que veía no era el final, sino el inicio de algo nuevo. Un mundo donde la comunidad, la autosuficiencia y el ingenio serían los pilares de la supervivencia. La pregunta que ahora le rondaba la cabeza no era si estaban preparados para lo que venía, sino si las personas, al final de todo, encontrarían la fuerza para reconstruir. El futuro no era un escenario de apocalipsis, sino una pizarra en blanco. Y en ella, la gente, como Alejandro, estaba empezando a escribir un nuevo capítulo.